Antes de empezar, me gustaría hacer una pequeñísima y breve oración, cerrando los ojos, dejando pasos a fluidos amorosos que nos envuelvan desde lo alto, y pedir, Señor, muchas gracias por el día de hoy, por estar todos juntos aquí reunidos. Les pedimos a los nobles protectores de este hogar que nos asistan para poder llevar a cabo la tarea que nos compete. Les damos gracias a todos, que se haga siempre tu voluntad, mi Señor, y que así sea. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que comúnmente se le tiene cierto resquemor o prejuicio. Se dice que si se habla de ello, se puede estar llamando a las malas energías o ser perseguido por ello, y nada más alejado de la verdad. Y también verán que tiene mucho que ver con las clases que se estuvieron viendo, y esa es la obsesión. Antes de comenzar, debo hacer énfasis que en esta cuestión, las historias y experiencias que se dan en esta materia son múltiples, porque somos individualidades, siendo iguales en esencia, espíritu, sin embargo, similares en el bagaje, vinculados por el mismo intrincado mecanismo llamada obsesión. ¿Y qué es la obsesión? Según la RAE, obsesión es perturbación anímica producida por una idea fija o recurrente que condiciona una determinada actitud. Allan Kardec lo define de la siguiente manera en el libro de los Mediums, en el capítulo 23, ítem 237. La obsesión es el dominio que algunos espíritus ejercen sobre ciertas personas. Se produce exclusivamente a través de espíritus inferiores que pretenden dominar, pues los espíritus buenos no imponen ninguna coacción. Estos aconsejan, combaten la influencia de los malos y si no se los escucha, se retiran. Los malos, en cambio, se apegan a aquellos a quienes pueden someter. Si llegan a dominar a alguien, se identifican con el espíritu de esa persona y lo dirigen como si realmente se tratara de un niño. Y acá vale la pena aclarar la interpretación que daba Kardec en aquella época con respecto a la clasificación de los espíritus sobre buenos y malos. Estos espíritus inferiores son seres que han estado encarnados en la tierra y que tanto en el cuerpo como en el mundo espiritual, muchos de ellos aún errantes, continúan realizando acciones equivocadas. Analía lo había explicado también en muchas clases. No son malos, simplemente son rebeldes e ignorantes de las leyes de Dios. No hay que verlos como malignos. Aclarado eso, seguimos. Entonces, la pregunta clave es, ¿qué es lo que nos hace vulnerables, estar más predispuestos a la obsesión? La evolución del hombre es lenta para las adquisiciones de los valores nobles y de sabiduría. ¿Esto qué quiere decir? Que el hombre, cuando abusa de su libre albedrío, provoca un desequilibrio en sí mismo y en su entorno. Dice Juana de Ángelis en el libro Momentos de Alegría, capítulo 4, el sufrimiento es el resultado del uso erróneo que el hombre hace del libre albedrío, aplicando sin ética o con precipitación, sin un análisis adecuado de los hechos. Somos repitentes, cometemos los mismos errores. ¿Por qué? Por las tendencias, inclinaciones de la conducta psicoespiritual. En vidas pretéritas recibimos los impactos en respuesta de nuestro comportamiento, pero como no fue lo suficientemente efectivo, lo seguimos repitiendo, aún teniendo el privilegio del velo del olvido. El velo del olvido, tema que se explica en el libro de los espíritus, capítulo 7, pregunta 393, los espíritus le contestan a Allan Kardec. En cada nueva existencia, el hombre tiene más inteligencia y puede distinguir mejor el bien del mal. Cuando el espíritu retorna a su vida primitiva, la vida espírita, toda su vida pasada se despliega ante él. Ve las faltas que ha cometido y que son las causas de su sufrimiento. También ve lo que habría podido impedir que las cometiera. Comprende que la situación en que se encuentra es justa y busca entonces una existencia con la cual reparar la que acaba de transcurrir. Entonces Dios, a través de los espíritus superiores, se ocupan de nosotros a la hora de encarar otro programa evolutivo, o sea, la reencarnación.
Bien lo dice Juana de Ángelis. Es saludable para el ser que reconozca su error y se enmiende. De nada sirve estancarse en él, porque no hay ningún beneficio psicológicamente saludable. Por lo que nos convertimos en un compuesto de experiencias positivas y negativas que quedan registradas en el perispíritu. Recordemos que en clases pasadas se explicó que el perispíritu es un cuerpo semimaterial que hace posible las comunicaciones entre el espíritu, lo que esencialmente somos, y la materia. Él está en el medio. Esta repetición, como se explicó, hace eco en las sucesivas reencarnaciones, denominándolas como débitos a subsanar, remediar, reparar. Siempre que haya un desequilibrio, debe haber, por lo tanto, una reparación, dispuesto en la ley de causas y efectos. Entonces, hay veces que el espíritu se compromete a esta tarea, porque entiende que es un bien para él y su progreso, y otras veces que se rebela, entra en rebeldía y agresión, lo que provoca en el individuo más dolor y retraso en su tarea en la tierra. Como dice el psicólogo Carl Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Significa hacerse cargo de nosotros mismos, de lo que sentimos, pensamos y hacemos. De lo contrario, seremos verdugos de nosotros mismos, desarrollando a la larga problemas físicos, emocionales y psicoespirituales. Notarán que estoy repitiendo mucho esa palabra, psicoespiritual, por un motivo muy importante, y es que todo está en la mente, en el pensamiento. El pensamiento trabaja en la modelación del alma y, más importante aún, en el perispíritu. Configura las formas, las imágenes mentales. ¿Qué clase de monólogo interior estoy teniendo? ¿Qué es lo que plasmo en mi mente? Por ejemplo, una persona desencarna por una enfermedad. Es recogida por el mundo espiritual para que se recupere y rehabilite. Pero si vuelve a recordar las situaciones que vivenció mientras estaba encarnada, inmediatamente el perispíritu refleja este pensamiento de perturbación, de recuerdos tristes, de situaciones dolorosas, y la enfermedad que lo llevó a desencarnar se plasma en el perispíritu. Porque recuerden, el perispíritu es muy maleable, por lo que nosotros debemos empezar a tomar cuenta de esto. No lo hacemos, no nos damos cuenta de lo importante que es, lo que el pensamiento hace en la organización periespiritual. Con el tiempo, los pensamientos que no son saludables van causándole daño y más tarde se manifiesta en el cuerpo. Por lo que hay que tener cuidado con lo que pensamos. Repito, no nos damos cuenta, más aún con los tiempos que corren. Hay que controlar lo que podemos, lo que está a nuestro alcance, en nuestra responsabilidad. Lo demás, noticias, rumores, el ruido de la ciudad y su constante apuro por llegar a algún lado, hay que dejarlo discurrir, porque somos responsables de nosotros y en el mundo espiritual también se nos pedirá explicación de qué hicimos con nuestro cuerpo. El pensamiento es creador y por lo tanto siempre va a repercutir en el cuerpo. Entonces, esta clase de situaciones penosas en las que se envuelve el individuo abre su campo psíquico de una manera desorbitada, favoreciendo las instalaciones de influencias perturbadoras. Y con ello vamos a referirnos a una eminencia en la materia, que es Manuel Filomeno de Miranda, divulgador y excelso colaborador espírita brasileño. Su trabajo está basado específicamente en materia de obsesión, desobsesión. Debilitado por una enfermedad pertinaz en 1914, habiendo consultado a diversos médicos sin resultado positivo, fue curado por los espíritus a través del médium Saturnino Fábila en la ciudad de Alagoinhas, con bases y agua fluidificada, complementando la cura con algunos remedios de plantas medicinales. En esa época, en un viaje hacia Salvador, conoció a José Petitinga, que le invitó a frecuentar la Unión Espírita Bahiana. A partir de entonces, Filomeno de Miranda se interesó por el estudio y práctica del espiritismo, convirtiéndose en uno de los más firmes adeptos de sus enseñanzas. Fiel discípulo de Petitinga, fue un auténtico embajador del movimiento espírita de Bahía, con capacidad para resolver todos los asuntos pertinentes de los centros espíritas.
Luego de su desencarnación en 1942, Filomeno de Miranda realizó excelentes contribuciones al saber espírita mediante libros que psicografió Divaldo Pereira Franco, ayudando al esclarecimiento que hoy en día continúan siendo actuales, por lo que se lo considera una eminencia en la materia. Y vamos a partir de lo que decía él en el libro Entre telones de la obsesión. Cuando escuches en la intimidad de la mente una idea torturante que persiste en fijarse, interrumpiendo el curso de tus pensamientos, cuando constates la existencia de una imperiosa y actuante fuerza psíquica interfiriendo en tus procesos mentales, cuando verifiques que tu voluntad va siendo dominada por otra que parece dominar, cuando experimentes creciente inquietud en la intimidad mental sin motivos reales, cuando sientas el impacto del desalineo espiritual en franco desarrollo, cuidado, porque es evidente que te encuentras en imperioso proceso de obsesión pertinaz. Siendo una transmisión mental de periespíritu a periespíritu, la obsesión se revela como un síndrome alarmante que denuncia la presencia de una grave enfermedad de difícil erradicación. Al principio se manifiesta como una inspiración sutil que luego se torna intempestiva. De la misma forma que las enfermedades orgánicas se manifiestan donde hay privaciones, el campo obsesivo se disloca de la mente hacia la región somática, donde las imperfecciones morales del pasado dejaron marcas profundas en el perispíritu. Acá, en esta parte donde dice, se manifiestan donde hay privaciones. Es muy profundo lo que dicen esas pocas líneas. ¿Qué quiere decir? Se infiltran en aquellas áreas que no están trabajadas en nosotros, negadas sin saberlo, o nos negamos, o lo reprimimos, no lo sublimamos. ¿Y qué es sublimar? Según la RAE, engrandecer, exaltar, ensalzar, elevar a un grado superior. Es una energía que dejamos bloqueada en nuestros centros de fuerza. Recuerden que ya se habló en una clase anterior acerca de ello, de los centros de fuerza. Es una energía, porque recuerden, el pensamiento es una energía poderosísima. En estos casos, la idea se fija en algo no saludable y le dedicamos tiempo a repasarlo, como si fuera un ladrillo imperioso en una nula construcción que a la larga provoca fatiga. Esa energía se la contiene, pero tampoco se la pone al servicio de algo noble, que como un cable eléctrico sin malla de protección, comienza a atraer a entidades del mismo tenor vibratorio. En donde sea que tengamos una dificultad, en donde no pongamos la voluntad para sobrellevarla de manera saludable, consciente, trabajando para conquistarla, resolverla, entenderla, se convertirá en el puente en donde seremos influenciados para exacerbar esa dolencia moral espiritual. Empiezan a tener en cuenta que somos nosotros los que creamos esa atmósfera. No es que aparecen espíritus embusteros de la nada a mortificarnos. Somos nosotros, por nuestra conducta, hábitos, actitudes, pensamientos, comportamientos, por lo que debemos ser responsables, no culpables. Ojo con eso. Hay una diferencia abismal ahí. Decir, soy culpable, es sentirse incapacitado, frustrado para resolver el problema. Cuando es más coherente decir, soy responsable, cuento con recursos para en algún momento solucionar esta problemática que me atormenta. No somos pobrecitos. Todos contamos con asistencia espiritual e inteligencia para desarrollar y expandir ante los embates que se nos presentan. No somos seres miserables, imbuidos en una infinita rueda de quejas. No. Necesito la diapositiva. La culpa debe ser superada mediante acciones positivas, rehabilitadoras, que resultarán de los pensamientos íntimos, ennoblecedores, como bien dice Juana de Ángelis. La culpa es una emoción negativa, desordenada de descargas energéticas que drenan mentalmente a la persona y la enferman a nivel orgánico, nervioso y psicológico. Así que cuidado. Por lo que lo no resuelto persiste. Pero si no se puede resolver en esta vida,
Habrá muchas para poder ir subsanando aquello que nos lastima y a aquello a quienes hemos lastimado, por lo que es vital ocuparse desde ahora para evitar dar paso a este triste proceso. Y debemos reparar que no hay manipulación si no hay permiso del manipulado. ¿Qué quiero decir con eso? El individuo se deja enviciar al no desarrollar el valor moral, aún cede ante las tentaciones. Lo reprime al principio porque aún persiste el deseo, aquello que quiere pero que no le hace bien. Por ejemplo, fumar cuando estás predispuesto a la neumonía o se tiene problemas en la faringe, en la laringe. Beber alcohol cuando se sufre de úlceras u otros cuadros gastroenterológicos. Comer en demasía cuando se tiene reflujo gástrico. Tener la libido enardecida cuando la situación no lo amerita. Ahora ya sabemos, vamos digiriendo que nosotros somos el pináculo de la obsesión primera, pero no la última. ¿Qué más la causa? Herencia de encarnaciones pasadas por actitudes impropias, ilícitas o perversas. Esto señala que cuanto más mal se haya comportado el individuo, pese a su prontuario, la criatura es más débil y más dolorosa será la reparación. Recuerden que hablamos de esto en una clase sobre la justicia divina en el Evangelio en el Hogar. Nadie se escapa de las leyes inmutables de Dios. Por lo que la obsesión, denominada por Allan Kardec en el libro de los Mediums, entra en 3 categorías. Puede ser simple y no tener necesariamente que ver con algo del pasado, sino con esta que estamos viviendo, por una falta de vigilancia de nuestra parte. Se trata más que nada de hacer el esfuerzo del autoconocimiento a la hora de discernir si lo que pienso es mío. Si yo sé cómo pienso y sé cuáles son mis compromisos con la vida y me asalta una idea, una acotación, una crítica, hay que cuestionarse, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿A qué le estoy dando cabida? ¿Lo que estoy pensando está bien? Si es mío, si reconozco que en parte yo soy un poco así, está bien. Deberé trabajarme más para cambiar el campo magnético en el cual me movilizo. Me estoy reconociendo, estoy siendo honesta. Si no, si identifico que puede ser una influencia de algún desencarnado, lo rechazo. Recuerden, todo mental, lo rechazo, no le doy cabida. No, esto no. Punto, se acabó y se sigue. Pasó una vez que un conocido me comentó, pero yo pienso bien y me vienen ideas locas. Está muy bien darse cuenta y siempre persistir en el bien, pero si sentimos esa clase de influencias que repercuten dentro nuestro, es porque aún falta trabajarnos. Y perdonen si soy reiterativa, pero no se olviden que todos somos mediums. Algunos sienten más, otros menos, pero somos seres sensibles que estamos en constante contacto entre los dos mundos. Sentimos no solamente nuestros pensamientos, sino también el de los demás, encarnados y desencarnados. Estamos en el planeta Tierra. Es un desafío constante donde hay más desencarnados que encarnados, confirmado por el mentor de Chico Xavier, Emmanuel. Por lo que es una reforma incesante que debemos desarrollar y no tiene que darnos vergüenza, porque hay que tener en claro que todos vamos a dirigirnos a ese estado vibratorio donde en un momento no podrán alcanzarnos, porque vamos a estar siempre pensando bien, sintiendo bien y actuando bien. No será fácil, pero el hecho de darse cuenta es clave para que el engranaje de nuestra mente empiece a funcionar de manera apropiada. Luego está la fascinación, que es una ilusión provocada por el espíritu obsesor sobre el pensamiento del obsesado, y que no se da cuenta para nada que está siendo hábilmente conducida, perturbando el razonamiento, y nada de lo que se le diga para bien hará mella en una revisión personal. Se le dice espíritu obsesor porque eso es lo que hace, obsesiona bajo la atracción de ese bajo tenor vibratorio, que nosotros emitimos como una gran luz roja, por lo que el obsesor se vale de fluidos perniciosos, sutiles, para bloquear la vibración energética positiva, depositando así larvas alrededor del perispíritu y se tejen miasmas negativas como telas de araña, tal como se ve en la imagen, en la segunda. Allan Kardec muy bien explica en el libro de los Mediums. Dice, para llegar a esos fines es preciso que el espíritu sea muy hábil, astuto y profundamente hipócrita.
pues solo puede engañar a su víctima por medio de la máscara que adopta y de una falsa apariencia de virtud, a fin de que ella lo acepte. Las palabras importantes, tales como la caridad, humildad y amor a Dios, le sirven de credencial. Por eso, estos espíritus temen, sobre todo, a las personas que ven las cosas con claridad, de modo que su táctica, por lo general, consiste en inspirar a su intérprete para que tome distancia de quien pudiera abrirle los ojos. Recuerden que acá vamos a hablar solamente del mecanismo de la obsesión, cómo identificarlo, manejarlo, ayudarse. Repito, que las historias de espíritus encarnados y desencarnados son únicas, no iguales, solo compartiendo similitudes que se vinculan al mismo punto, que es la obsesión. Cada caso que da para el estudio son un mundo aparte, puesto que varía según el carácter del espíritu, tanto encarnado como desencarnado. Para la siguiente y última categoría, debo comentar que a lo largo de la historia, en las más variadas religiones, creen en la mal llamada posesión. ¿Qué es la posesión? La RAE lo define como acto de poseer o tener una cosa corporal con ánimo de conservarla para sí o para otro. Apoderamiento del espíritu del hombre por otro espíritu que obra en él como agente interno y unido con él. Vamos a analizarlo racionalmente. No es como comentan las religiones, sobre que la posesión es un espíritu metiéndose en el cuerpo del otro, cayendo éste bajo su poder. No. Ya Allan Kardec en el libro de los médiums lo clasifica más apropiadamente como subyugación. ¿Y qué es subyugar? La RAE lo define como avasallar, sojuzgar, dominar poderosa o violentamente. La subyugación, bajo la racionalización espírita, es una parasitosis vírica que drena los fluidos del encarnado, realizándose de mente a mente, de periespíritu a periespíritu, enlazándose y contaminando los centros de fuerza, alterando el campo nervioso y agravando mediante sobreestímulos las imperfecciones psicomorales del individuo. Dice Allan Kardec en el libro de los médiuns, en el ítem 241, con relación a la palabra posesión. Para nosotros no existen los posesos en el sentido vulgar del término. Solo hay obsesos, subyugados y fascinados, por lo que la obsesión, sea cual fuere el grado en que se presente, es el resultado de una coacción, por lo que podemos dejar de lado a los misticismos de épocas pasadas, por no poseer aún los conocimientos suficientes para develar esta problemática que azota a la humanidad. La ciencia, tanto en el área de la neurología, pasando por Jean-Martin Charcot, Félix Babinski, a el área de la psicología, psiquiatría y medicina, pasando por Ernst von Leyden, Richard von Krafft-Ebing y Hermann Hofnagel, quien le enseñó a Sigmund Freud en su clínica y fue estudiante de Charcot en la llamada condición histeria femenina. Si bien han hecho avances significativos con respecto a las condiciones que presentan los pacientes para poder tratarlos, pero se quedan en racionalidades intelectuales y aplicaciones meramente materialistas. Y ojo, con esto no estoy diciendo ni por asomo que no se deba concurrir a los profesionales de estas áreas, de ninguna manera. Es más decir, que Hermann Hofnagel, que fue un médico clínico alemán, hostil al nihilismo terapéutico compartido por su maestro y una parte del cuerpo médico vienés, Hofnagel fue un clínico humanista, querido por sus alumnos y preocupado por el sufrimiento de los enfermos. O sea, se hizo un antes y un después. Él veía a los pacientes no como un objeto de estudio, sino como personas, como seres humanos sufrientes. Empatizaba con el sufrimiento de ellos y trataba de ayudarlos. Lo que el espiritismo trata de explicar es que toda raíz de dolencia es espiritual. Lo que se hacían en aquellos tiempos y aún hoy en la actualidad es tratar los síntomas del cuerpo, no del alma, que es realmente de donde proviene. Es el alma del ser encarnado llevando un perispíritu enfermo que se traduce en el soma, o sea, el cuerpo. Por lo que, como dice Manuel Filomeno de Miranda, no hay enfermedades, sino enfermos. Y que gracias a esto, la medicina actual poco a poco va tomando conciencia de ello. Si no, miren el caso de Carl Gustav Jung, en sus análisis
y va más allá de lo meramente clínico o básico de la psicología en sí. Juana de Angelis lo nombra muchísimo en los libros Psicología de la gratitud, Liberación por el amor, entre otros. Explica con lujo de detalle el pensamiento del psicólogo suizo, lo que es la hora oscura del alma, aquella verdad que da miedo, pero que es el aliciente que el ser debe descubrir, conectar de adentro hacia afuera. Necesitamos saber quiénes somos y las situaciones que nos provoca incomodidad es para eso. Estamos en una dicotomía con nosotros mismos y en consiguiente en crisis. ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué es lo que tenemos que dejar? Perdonar, aprender a perdonar y perdonarse, pero conscientemente comprometidos con la vida por la cual nos toca transitar. Ella, Juana, profundiza más las definiciones y estudios que Jean dejó en la tierra, por lo que hoy se habla más de la salud mental, de lo que las emociones le hacen a nuestro cuerpo, sea negativo o positivo, lo que está en los pliegues del espíritu y no sabemos extraerlo de manera consciente, entre otras condiciones. Dice Manuel Filomeno de Miranda en su libro Trastornos psiquiátricos y obsesivos, por lo que el espiritismo es, sin dudas, una ciencia de liberación de conciencias y de vidas, porque se dirige a la causa de las aflicciones que aturden al espíritu humano en su proceso de crecimiento moral y de significación individual. En el libro, En las fronteras de la locura, del mismo autor, retrata el flagelo de la depresión, la culpa, la repitencia de actitudes equívocas que comienza de manera sutil, inofensiva, constante, hasta fijarse como una espina venenosa en el campo psíquico del encarnado, afectando no solo a él, sino a su entorno, bajando la frecuencia vibratoria y, por lo tanto, su sistema inmunológico. Esto ya lo hablamos en la clase del Evangelio en el hogar. Mi casa mental se encuentra en un caos. Entonces toda mi protección cae, no solo la mental, sino en el espacio en el cual vivimos. Es por eso muy importante no olvidarse de la oración, una lectura edificante, el Evangelio o cualquier libro de buena lectura espírita para afianzarnos con más firmeza y resistencia ante las adversidades. Porque debemos entender que una vez abierta la puerta en el saber espírita, no puede cerrarse. Ya no hay escape. ¿Por qué? Porque ya tenemos conocimiento y debemos estudiar más, estudiarnos, ayudar y ayudarnos, porque es ayudando que nos mejoramos. Tenemos una responsabilidad a la cual no podemos ignorar. No importa la creencia que se tenga, al fin y al cabo, el espiritismo acoge bajo la misma bandera a todas las demás religiones. No hace distinciones. Es el hombre en su ignorancia y prejuicio quien las hace, aún para aquellos que en nada creen. Dice Manuel Filomeno de Miranda en el libro Trastornos psiquiátricos y obsesivos, cada lugar donde se pronuncia el nombre de Dios y en él se piensa, de inmediato se transforma en un santuario. Jamás un ruego de la tierra deja de ser considerado por el cielo. Mecanismos sutiles de un delicado engranaje se encargan de ese sublime intercambio a través de las ondas de energía que surcan el espacio, en una variedad casi infinita, demostrando que el amor está presente en todo y vitaliza a todos aquellos que sean permeables a su acción. La obsesión entonces se da de desencarnado a encarnado, encarnado a desencarnado, desencarnado a desencarnado, encarnado a encarnado y la autoobsesión. Estas conductas se dirigen al mismo punto, producida por la invigilancia del ser que no despierta, no se hace consciente del sentido de la vida y su real propósito no solo en la tierra, sino también en la espiritualidad. De desencarnado a encarnado, esta la conocemos todos, es lo mismo, de mente a mente, perispíritu a perispíritu. Me han preguntado, ¿se puede un encarnado, una persona encarnada, obsesar a un desencarnado? Sí se puede. Hay un ejemplo, por ejemplo, una madre que pierde a su hijo. Nadie critica y pone en cuestionamiento el amor de una madre, para nada. Pero hay que entender de la manera en que nos despedimos del ser que desencarna. ¿De qué manera nos despedimos? Nadie dice que no se llore o que uno no se aflija de la pérdida, pero es en la manera en que uno se despide.
Por ejemplo, hay una madre que piensa en su pensamiento por dentro, dice, él no se tenía que haber muerto, él no se tenía que haber ido, ¿por qué se fue? Y culpa a Dios y a María Santísima. Pero no tiene que ser esa la actitud, porque si ella perdura en ese tipo de sentimientos negativos, crea eslabones con su mente, la energía atrapa al desencarnado que es el hijo y lo atormenta. Obviamente esto ella no lo sabe y es muy importante que se tenga conciencia ahora de la manera en que uno piensa cuando un ser amado se va. Ojo con eso. Es como que lo atormenta, lo obsesiona, no lo deja ir, no lo deja ser libre. Está constantemente recibiendo esa descarga negativa. Pobre ser. Más que nada se tiene que tener conciencia de cómo se despide el ser. Cuando uno desencarna o alguien amado desencarna, hay que pensar de la siguiente manera, decir, vos te vas y el vacío lo voy a sentir toda la vida, me va a doler, pero quiero que estés bien, que yo sé, no es creer, es yo sé que donde vas a ir vas a estar bien y cuando deje este cuerpo nos vamos a volver a encontrar, porque el amor es inmortal como el espíritu, trasciende los espacios. De esa manera, recordándolo con amor, los momentos divertidos, las risas compartidas, ahí lo dejás ir, lo liberás, lo dejás ser. Esto es también tener conciencia de cómo uno desencarna y cómo también se despide de aquel que se va. Nadie dice que uno no tenga dolor, pero es en la manera en que se piensa, sin reclamos. Por ahí también, el que desencarna, por ahí no nos llevamos bien con ese, pero decimos, mira, nunca nos llevamos bien, pero no importa. Yo sé que donde vas a estar mejor. Yo no te debo nada y vos no me debes nada. Y si algo pasó, si hay algún rencor, algo, no importa, porque yo sé que Dios va a mediar. Y Dios mediante, ¿quién te dice que nos volvamos a volver a amistar en vez de enemistar de vuelta? De esa manera, de tener conciencia de la manera en que pensamos acerca del de que desencarna. Después está desencarnado, desencarnado, de espíritu a espíritu. Es lo mismo, es el mismo mecanismo, de mente a mente, periespíritu a periespíritu. Por ejemplo, yo soy un espíritu equivocado, virulento, ignoro las leyes de Dios y tengo conceptos cerrados. Entonces encuentro otro espíritu, aquel, tiene problemas, está conflictuado, tiene culpas, resentimientos. Entonces, ¿qué hago? Yo me acerco y le trabajo la culpa, le trabajo en donde él le duele, le lleno la cabeza, lo manipulo, lo envuelvo y lo uso para mí. Eso es obsesión de desencarnado a desencarnado, que es terrible, pero sucede. Encarnado, encarnado, lo mismo. En el trabajo, en las relaciones, en las amistades, en la familia, el maltrato psicológico es muy real, no se ve, pero la energía la descarga de energía negativa es impresionante. Por ejemplo, el jefe no se comporta bien con su subordinado, lo trata mal, constantemente lo explota de manera psicológica y también en el pensamiento, cosas que por ahí no le dice pero piensa. Y si la otra persona no está bien asentada en la vida, o sea, no está bien mentalmente, tiene baja autoestima, empieza a creer la desvalorización que le hace el jefe, obviamente que lo va a afectar, le está haciendo un daño. Al igual que la autoobsesión, yo misma, lo que hiciste no está bien, tenías que haber dicho eso porque no hiciste aquello, y el día anterior pasó esto, tenías que haber... Constantemente es un bombardeo constante hacia mí, me estoy atacando a mí misma, yo misma me estoy produciendo el daño. Por lo que, estudiando, analizando esto, armándose con conocimientos, se apartan los miedos, las incertidumbres y la frecuencia magnética de nuestros pensamientos se transforman en conjunto con nuestra manera de proceder ante las circunstancias. Se amplían un mundo de posibilidades para enfrentar con más inteligencia las diatribas internas, en la familia, con las personas que nos cruzamos, en el trabajo, etcétera. Siguiente diapositiva. Y a todo esto, ¿quién es el tan llamado obsesor? ¿Siempre es uno? ¿Es por completo un victimario? El obsesor, como lo hemos explicado, es un ser sufriente, un hermano en el camino equivocado, herido en sus sentimientos, que mediante y sumido en ideas negativas va en busca de aquel que le ha hecho daño, pensando erróneamente que llevando a cabo su venganza obtendrá justicia cuando nada de eso realmente funciona. No nos olvidemos, lo vuelvo a repetir, somos espíritus milenarios
y que a lo largo de esas existencias hemos cometido errores hacia nuestro prójimo. Estas incongruencias en el carácter del espíritu ignora por completo que la justicia divina le pertenece solo a Dios, por lo que este obsesor puede ser un familiar, un amor, una amistad. Son tantas las circunstancias que nos pudo haber llevado a esa situación que la clase no terminaría jamás, pero que se debe comprender el motivo de tal desenlace. ¿Por qué Dios permite que me siga este ente o estos seres? Porque estamos capacitados para educarlos, evangelizarlos. Primero a nosotros mismos, nos tenemos que entender nosotros, después a ellos, para ayudarlos. Es una enriquecedora retroalimentación evolutiva, un mérito que nos corresponde y no tiene fin, porque no se olviden que somos seres imperfectos con infinidad de oportunidades de ser perfectibles, para resarcir ese dolor mediante el perdón, la comprensión, la caridad y el amor. No somos nada sin la luz del amor y todos contribuimos al plan superior. Y para ir cerrando, cito a Manuel Filomeno de Miranda en el libro Entre dos mundos, con respecto a qué hacer o cómo proseguir con el tratamiento desobsesivo. ¿Cuál es la mejor terapia que se puede aplicar? Indiscutiblemente, la del Evangelio, es decir, la transformación moral del paciente, que es su parte fundamental. Nosotros tenemos que aprender a cambiar nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestros comportamientos. Y nuestra contribución para con él será la fluidoterapéutica, con el fin de apartar a la gente que desencadena el problema mediante su conveniente adoctrinamiento, con compasión y misericordia, sin hacer ninguna diferencia en relación con aquella que sería aplicada en los trastornos obsesivos mentales y del comportamiento. Mediante el pensamiento, cada uno de nosotros elige la compañía espiritual que más le agrada. En la prolongada experiencia de lidiar con obsesos físicos, he aprendido que la mente es el gran agente promotor de la vida, así como también de destrucción de sus elementos constitutivos. Al final, lo que creó y rige el universo es la mente divina, en la cual todo se encuentra inmerso. La mente humana, limitada, produce la constelación de acontecimientos cercanos a su fuente, emisora de energía, siempre en sintonía con la calidad de las vibraciones exteriorizadas. Pensar bien, por lo tanto, ya no solo tiene un sentido ético o religioso, sino un alcance mucho mayor, que es el psicoterapéutico, preventivo y curador. Pensar bien, actuar bien, sentir bien. La próxima. Y antes de cerrar del todo, les sugiero encarecidamente que lean estos libros que son una maravilla porque son educativos. Son todos de Manuel Filomeno de Miranda, que es una eminencia, ya se lo ha dicho, psicografiado por Divaldo Pereira Franco. Están entre los libros, me quedó chiquito la diapositiva, pero hay más libros de él, que es Entre telones de la obsesión, Trastornos psiquiátricos y obsesivos, En las fronteras de la locura, Sexo y obsesión, Entre los dos mundos, que es un libro espectacular, los recomiendo todos para que empiecen a leerlo, pero entre los dos mundos es espectacular. Tormentos de la obsesión, Transición planetaria y Mediunidad, desafíos y bendiciones. Yo acá lo que hablamos es el mecanismo, la raíz de por qué se enlaza el problema. Acá, Divaldo Pereira Franco, psicografiando a Manuel Filomeno de Miranda, hay historias de vida, pero a montones, de los que quieran, relaciones, padres e hijos, de todo, explica absolutamente todo. Es una maravilla, yo se los recomiendo porque la verdad que encima decir que Entre telones de la obsesión, si no me equivoco, fue en el año 72, y aún así, si lo leen hoy en día, siglo XXI, sigue siendo actual. Son libros completamente atemporales, porque sigue pasando lo mismo. Así que yo la verdad que se los recomiendo muy encarecidamente para empezar a entender más a detalle y entenderse también, porque es todo educación, es aprender a educarse a uno mismo. Y se van a dar cuenta que cualquier libro que elijan van a traer referencias de su día a día, de su intimidad, y se van a dar cuenta y cómo pueden lidiar con esta problemática.
Y antes de terminar, me gustaría hacer una pequeña oración de cierre, chiquitita. ¿Querés preguntarle a las personas? Sí, si alguien tiene alguna duda, una pregunta, perdón, en el Zoom. Muchas gracias por escuchar también. Perdón que estuve hablando. ¿Alguien en el Zoom quiere hacer algún comentario o aportar alguna idea más? A mí me gustaría hacer una pregunta. Sí, Julia. Bueno, con respecto a cuando la persona tiene un obsesor, puede ser que, por ejemplo, yo haga una oración y haga mis pedidos y eso colabore, ayuda, aunque la persona no lo quiera hacer. Tiene que siempre venir, perdón, tiene que siempre venir de la persona primero. Vos podés hacer oraciones que está muy bien, siempre la oración. Uno siempre tiene que pedir por aquellos, por todos aquellos, pero más que nada es la persona primero. Siempre es uno el que tiene que empezar, porque todos podemos hacer oraciones por esa persona. Por ahí vos te das cuenta que está obsesada, habría que ver porque son temas delicados, como yo ya dije en la clase, lo repetí muchas veces, que cada caso da para un estudio aparte, porque depende cómo se da, de qué manera, cómo es, o sea, depende. No hay nada absoluto, porque cada caso es para un estudio profundo aparte, porque son temas delicados, porque nosotros somos seres delicados. Pero siempre la oración es absoluto, es puntual. Se puede hacer oraciones, pero siempre es la persona que debe buscar mejorarse. ¿Sí? Gracias. No, por favor, a vos. Siempre uno quiere un cambio, tiene que empezar por uno, ¿no? No tiene que esperar que empiece el otro. Uno con buenos pensamientos, buenos sentimientos, empieza a modificar el entorno y el otro se empieza a dar cuenta de los beneficios que uno empieza a adquirir con esos buenos pensamientos y llevado el tiempo empiezan a copiarlos y se benefician los dos. También hay un motivo por el cual están juntos, ¿no? Hay un pasado, hay una enseñanza que tienen que aprender entre los dos y perdonarse también. Son muchos motivos. Sí. Muy amoroso. Larisa. Hola, ¿cómo están? Hola. Es la primera vez que me sumo, me invitó Meme. Soy de Luz María. Bienvenido. Gracias. No sé ustedes dónde están. Quería saber eso. Me sumé un poquito tarde. ¿A dónde está la sociedad? Sí. Está en Caballito, en Honorio Ah, Pueyrredón y Apolinario Figueroa. mira, El bueno, sí los voy a campeador. buscar. Sí, fíjate el sí campeador. Sí. Yo soy Ahí. de Luján, no soy de Bueno. Capital. Está bien, de Luján. Sí, Bueno, sí, por eso. Luz María también me queda muy lejos. Y acá en claro. Luján debo ser la única espírita, hasta ahora no encontré ninguno más. Mira. Bueno, se empieza por uno. Y sí. Está bien. Bueno, lo bueno que Quería, existe el Zoom. quería hacer una pregunta. ¿Cómo nos damos cuenta de que hay una persona obsesada o que nosotros estamos obsesados? Eso yo también lo dije, eso lo dije también en la charla. Es el Ah, esfuerzo, es el hacer, el esfuerzo del autoconocimiento. Hay que ujú, estudiarse primero, hay que saber cómo pienso, qué tipo de compromisos tengo con la vida, cómo me siento interiormente. Esto es psicología que se puede ir desarrollando para con uno mismo, siendo honesta. Hay que ser ujú, honestos. Para empezar a darnos cuenta, primero nos tenemos que conocer y a través de las lecturas espíritas, que son más que nada científicas, filosóficas ujú, y de demás estudios, o sea, te vas a ir dando cuenta vos sola siempre y cuando tengas la voluntad de verte a vos misma. Ahí lo vas a descubrir. Nadie lo va a hacer por vos. Está muy bien la oración, está muy bien la lectura, pero el trabajo principal lo tiene que hacer uno, para mejorarse uno. No decirle a los demás, sino uno empezar a darse cuenta cómo uno piensa, qué clase de patrones de conductuales uno tiene en el día a día, e ujú. irse corrigiendo. Es eso, es verse uno, sin miedos.
Claro. Sí, no le prestemos tanta Pues, atención a que si esto viene de afuera o viene de adentro, o sea, si es mío o otro me está incitando, porque si me está incitando es porque de alguna manera estoy eh, equiparándome a él. ¿puedo, puedo agregar algo, Fede? Sí, Que hay una manera también, un maestro dijo hace 2000 años, conócete a ti mismo, ¿no? Sí. Por algo lo dijo. Pero hay algo también práctico que uno puede ir ejercitando todos los días, porque nosotros estamos, o sea, el mundo físico, en el mundo físico hay un mundo espiritual que está permanentemente interactuando con ese mundo físico. Y a veces ni lo registramos ni somos conscientes de esa interacción. Entonces, nosotros tenemos que conocernos, sobre todo, percibirnos en nuestro campo energético, nosotros cómo estamos, cómo funcionamos con nuestro campo energético, cómo nos sentimos. Y esto es un dato a tener en cuenta en forma diaria, porque a veces, bueno, sí es cierto, vamos a lugares inconvenientes. ¿En qué sentido? En que energéticamente no están bien, espiritualmente no están bien. Podemos subir a un colectivo, a un subte o a cualquier lado y sentir que, o ir a algún lugar y sentir que algo no está bien. Bueno, eso es un sensor para uno, porque si uno está energéticamente, espiritualmente, está equilibrado, está estable y empieza a sentir algo extraño, algo foráneo, algo que no pertenece a la propia frecuencia energética de la persona. Entonces, eso es para prestar ya atención. A ver, voy a prestar atención a ver qué me está pasando. ¿Sí? Eso es un dato a tener en cuenta. Eso en forma práctica se hace. Porque si yo, sobre todo si yo estoy bien y de golpe empiezo a sentir algo que es foráneo, que es ajeno, que es extraño a mi estado. ¿Qué pasa ahí? Bueno, evidentemente ahí hay algo intruso, hay algo que no está bien. Y más si yo, digamos, no estoy en ese momento pensando, meditando sobre algún tema, léase algo que estoy reflexionando, que puede haber estado sacando de mi perispíritu al consciente para reflexionarlo, que quizás me puso mal. Y no, ¿qué pasa? Capaz que estoy bien y de golpe hay algo que se me desestabiliza o me desequilibra. Algo que siento, que me siento más pesado, los hombros más pesados, me muevo como con dificultad o en forma densa. Entonces, bueno, ahí tienen que prestar atención. Cuando ustedes salen de lo que habitualmente están acostumbrados a estar. Eso es una forma. Obviamente que esto les va a servir para qué, para detectar quizás estos bajos astrales que pululan por todos lados y que a veces se pegan, se adosan para molestar o para reírse, nada más que por eso. A veces ya en los casos de obsesión, que ya son más profundos o provienen ya de otras vidas donde hay un seguimiento de ese ser. Bueno, de todos modos, el ser que está siendo obsesado tiene la obligación de deslindar que hay algo que ahí no está bien, que hay algo que no concuerda con la frecuencia que él tiene, hay algo que está en desacople. Eso es un inicio. Eso es un inicio de empezar a entender que algo está pasando que es distinto a lo que yo vengo habitualmente siendo. Es una forma de darse cuenta y además es una forma de conocerse uno mismo, ¿no? Empezar a entender en qué frecuencia nosotros nos estamos moviendo
Y obviamente luego a través del estudio, del conocimiento, de la conciencia, ir evolucionando. ¿Mm? Quería agregar eso, me parece quizás un poco en forma práctica, que a eso sí podemos estar atentos y lo podemos en cierta forma subsanar. Y si no lo podemos subsanar, bueno, llamar a alguien que lo pueda hacer también, ¿no? Y bueno, el mejor orientador es la conciencia, ¿no? Totalmente, Una pregunta. totalmente. Sí, Mario. Yo. No sé qué digo. Hola a Bueno, todos. ¿Qué pasa cuando en una casa está obsesionada? O sea, que una familia entera está obsesionada. O sea, obsesionada ¿Por no es qué, lo mismo por que qué obsesada. decir ¿Vos querés decir obsesada? Ah, está bien. Porque hay muchas discusiones, hay aparatos que no funcionan, todo lo que se va a hacer sale mal, porque absolutamente todo sale el tiro por la culata. ¿Qué podemos hacer ahí? Patria, vos justamente... Mirá, eso no es específicamente una obsesión. Evidentemente puede haber en la casa, puede haber bajos astrales, seguramente que deben estar actuando energías inteligentes que están molestando. Puede que haya un obsesado, pero en general las causas pueden ser varias, pero seguro que puede haber presencia de bajos astrales que están molestando en la casa. Cuando eso ocurre en general y hay varios convivientes o una familia que está siendo molestada, que eso lamentablemente ocurre, claro que ocurre, y ocurre por muchísimas causas. ¿Eh? Pero eso ya no es una, digamos, no es específicamente a lo que estamos viendo ahora, que es una obsesión, ¿m? Sino que hay bajos astrales que pueden ser uno o varios que están ahí en la casa ¿Y qué se por puede varias hacer? causas, pueden ser, pero que están molestando. Y eso hay que sacarlos, obviamente, claro, hay que sacarlos. ¿Sí? Se sacan, claro. Sí, sí, Bueno, la eso se familia hace. lo que puede hacer es hacer oración, educarse, ir entendiendo más o menos cuáles son los motivos, ¿no? Para... No, a veces, mira, Federico, a veces no hay un motivo Sí. específico No, pero ¿qué, contra qué es alguien de lo... la casa o están, como están ahí, Sí, están. El plano espiritual está conviviendo con nosotros en forma permanente. Eso es sí, lo que sí. quizás no percibimos. Y ese plano tiene de todo, y lamentablemente la Tierra, el plano espiritual que acompaña a la Tierra es un poco bajo, es bastante bajo. Convive con nosotros. Entonces está en nosotros también, por eso estar, no digo estar ni obsesionado con este tema, pero empezar a sentir, a darse cuenta cuando hay algo que no está bien. En nosotros mismos, en la casa, hay algo que no está bien. Eso ya es un índice, es importante. Registrar esa diferencia. Y después, bueno, ver si realmente estamos notando de que hay seres de baja frecuencia que están molestando. Bueno, una forma es también, obviamente, rezando, pero a veces hay que ser, a veces solamente con eso algunos no se van. Primero, ustedes tienen un guía espiritual, tienen o un ángel de la guarda, como dicen los católicos, tienen un guía espiritual. Concéntrense, pídanle a él que si hay alguien que está molestando, que por favor lo retire. Eso sí lo pueden hacer. Pídanlo ustedes, no es lo mismo. Pídanlo ustedes, porque si no dice, bueno, ¿por qué el guía espiritual o no lo saco? Bueno, no, pídanlo ustedes. Ustedes se dieron cuenta de que algo no estaba bien, notan una frecuencia en la casa que no tiene que estar.
Bueno, se concentran, hacen una oración, llaman a su guía espiritual. Algunos lo deben conocer, otros quizás no, no sé, pero no importa. Su guía espiritual, cuando ustedes lo mentalizan, él se va a hacer presente, aunque no sepan el nombre. ¿Mm? Entonces, se concentran y le piden, por favor, si hay algún bajo astral que está en este lugar que no tiene por qué estar acá, por favor, retíralo. Y si no podés vos, pedí ayuda a alguien para retirarlo. Eso sí lo pueden hacer, eso es algo práctico que pueden hacer. Y de hecho funciona. Además de rezar por ese ser, que en algún momento, bueno, algún ser espiritual, hay equipos que se encargan de esos seres y en algún momento obviamente les tiene que llegar también la conciencia de lo que es evolucionar, ¿no? Y dejar de molestar desde ya. Pero en el mientras tanto, en el mientras tanto, que le llega esa conciencia, bueno, acá en mi casa no puede estar. Yo me tengo que proteger y preservar espiritualmente. Y esa es una de las formas. Esto, detectar las frecuencias. Segundo, pedirle rezar, si quieren, rezar y pedirle, por favor, a nuestro guía que se haga presente y que lo retire. Esas son dos formas efectivas que pueden ir implementando, obviamente, cuando ustedes notan que hay algo que no está bien. Y si no, bueno, después también se pide ayuda ya cuando el tema es más, es más profundo, más serio, o se necesita ya de otro tipo de ayuda, bueno, se dará. ¿Mm? Porque a veces lo ideal es que esos seres, sobre todo los que obsesan, creo que la tarea completa sería lo que vulgarmente se llama evangelizarlos, ¿no? Yo lo que diría es conversar para que tome conciencia del daño que está haciendo y que en definitiva se está dañando él. En definitiva se está dañando él. Entonces, pero ahí hay que tener ya una conexión con ese ser a través de un medium, puede ser, o a través del director, incluso que se comunique telepáticamente con ese ser y explicarle la situación. Y a veces no lleva una sola vez, a veces lleva varias veces. Lleva una vez, 2 veces, 3 veces, lo traen varias veces hasta que comprende el daño que está haciendo. Este tema tiene muchas aristas, porque tiene muchas aristas para tener en cuenta. ¿Mm? No sé si te respondí. Sí, Vale. gracias. Bueno. Ana María quería hacer una pregunta. A todo esto que decía, no sé, Patricia, yo le sumaría también a ver qué no estoy viendo yo, por qué estos seres vienen a perturbar mi hogar, el hogar o el lugar donde esté. O sea, en esa oración también pedir para poder tener la luz necesaria, el coraje, el valor para mirarme yo. ¿Por qué está todo eso? Porque también a veces nos pasan estas cosas para que aprendamos a discernir y a trabajar, ¿no? Con el pensamiento, como decía Sabri. Bueno, más o menos es eso lo que quería decir. Gracias. Y sí, Bueno, y muchas sí, gracias. Ana María, es cierto eso. No siempre los seres que nos protegen, que están al lado nuestro, que bregan por nuestra evolución, ellos también permiten que nos pasen cosas en el sentido, ¿para qué? Para que nosotros tomemos conciencia. Porque en definitiva, los que tenemos que accionar en nuestra encarnación somos nosotros. Ellos nos ayudan, pero los que accionamos somos nosotros. Esa es la diferencia. Yo no puedo descansar
mi encarnación en que el plano espiritual me esté ayudando todo el día. No, no es así. La responsabilidad de la encarnación es mía, no es de ellos. Ellos nos ayudan porque para ellos es servicio. Y ellos a través de ese servicio también evolucionan. Entonces, pero eso hay que tenerlo en claro. Se puede pedir ayuda cuando uno la necesita. Ellos van a ayudar, claro que sí. Pero pidamos ayuda y pongámonos nosotros en ese camino. Así es. Larisa, Fede, sí, Tecla, sí, quería acotarle a lo que decía Patricia, sí, tiene muchísima, está en totalmente en lo correcto, de que, por cierto, cuando uno viene con un obsesor en especial, particular, también es para aprender, para que uno aprenda a utilizar la inteligencia, porque te desarrolla, no solamente que produce también mucho dolor, porque hay dolor, pero también te da para que uno tenga paciencia, para que uno le tenga paciencia a ese ser, porque a través de la paciencia uno lo cansa. Y no es fácil. Y recordemos también que Divaldo Pereira Franco lo tuvo 40 años. Y hay seres que lo tienen encarnados, que lo han tenido hasta que se fueron de este mundo, porque ellos siempre van a estar. Porque todo aquel que quiere hacer las cosas bien, no le es fácil, porque como dijo Patricia, este es un suelo de expiaciones y pruebas, y no es fácil, pero hay que perseverar siempre, siempre en el bien, aunque cueste más, aunque sea más difícil, aunque nos produzca mucho, aunque el camino sea pedregoso, pero siempre mantenernos en el bien, haciendo las cosas bien. Y de a poco, nunca se retira totalmente cuando uno lo trae, y lo digo por conocimiento bien propio, ¿no? Pero siempre está ahí, es como un maestro que te dice, un mal maestro que te dice, bueno, donde te equivocas, te doy, pero el bien siempre es para uno, porque si no Dios no lo permitiría. Y el guía siempre está, siempre nos ayuda, siempre es como dijo recién Patricia, por algo venimos con un mentor. Somos muy pequeños todavía, por eso siempre tenemos que tener a nuestro guía, nos mandan con un guía, ¿no? Con un instructor. Así que bueno, eso solamente quería decir. Muchas gracias. Mario, vos querías decir algo. En primer lugar, quería decir qué buen tema para tocar, y a su vez, qué clase muy bien planteada y desarrollada, con la profesora que tuvimos de lujo. Así que lo digo como para estímulo, no para que me diga que no con la cabeza. Ustedes no la ven, pero yo sí. Así que vamos bien. El tema que quería comentar es porque me hicieron recordar un montón de cosas, sobre todo para la hermana de Luján, y cosas que pasaron acá en esta institución hace muchos años. Y viene al caso. Estábamos hablando de la mediunidad, miren ustedes qué tema de la mediunidad, ¿no? Y cómo hay que tener cuidado cuando uno piensa en desarrollarla, manejarla para que estemos bien plantados con eso y siempre vigilantes, porque la mediunidad también es una puertita más abierta para que esos seres puedan estar alerta. Entonces, ¿qué tenemos que tener, además de la oración? Conducta. Conducta. Y la conducta es esencial. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos que ser un ejemplo de todo? No, porque somos imperfectos también, pero tenemos que darnos cuenta y estar alerta con algo que se mencionó también, de discernir las cosas, de analizar lo que nos pasa y por qué nos pasa. Y poner siempre algo que, como dijo el Maestro Jesús, la primera regla es amar a Dios y la segunda, amar al prójimo. Siempre, y todos los compañeros de camino, estén encarnados o no, son compañeros de camino. Bueno, voy a contar el tema que es interesante. A lo mejor algunos lo han escuchado, pero
no creo que muchos lo sepan. En una sesión mediúmnica que se hizo acá hace muchos años, y estábamos en ese momento con mi señora, vinimos de visita y nos invitaron a quedarnos, y eran sesiones ya de entrada de esas épocas muy bien manejadas, con mucha profundidad. Entonces estábamos entre el público asistente y un medium que ya no está presente en el grupo por la edad, estará acompañándonos de otro lado, incorpora un ser que yo conocí de Luján a alguien. Este ser que se encarnó fue el primer cura párroco de Luján, lo dijo así, y dio el nombre, y dijo que en ese momento que él estaba allí, no entendía lo del espiritismo, entonces se había puesto en contra porque entendía que perjudicaba a la gente, ¿no? Y pedía disculpas, porque después, con el tiempo, se dio cuenta el valor de todas estas cosas. Y hablaba muy bien. Y yo, como siempre soy fundamentalista en algunas cosas, quiero las comprobaciones, yo pensaba para mis adentros, qué lindo sería que dieras una prueba de lo que decís. No porque desconfiara del equipo que estaba manejando las cosas, y por supuesto esencialmente de los guías espirituales, sino que yo pensaba, puede haber un animismo adentro del el medium, que sin recordarlo bien, habrá ido a lo mejor en una excursión a Luján y vio alguna plaquita con el nombre, y entonces lo mencionó. Porque el espíritu había dicho, yo me llamaba en esa época de esta manera. Y yo Don estaba Pedro esperando. era. ¿Eh? Don ¿Qué? Pedro fue el primer párroco de Luján. Bien, entonces, sí, pero te dio el nombre completo con el apellido. Y yo decía que diera alguna, qué lindo sería. Y no me quería poner demasiado con eso porque parecía que estaba poniendo una piedra, pero era así, yo sentía eso. Bueno, estaba terminando lo que estaba diciendo, y bien, aconsejando, diciendo, explicando, y le dice al director encarnado, que no sé si, no me acuerdo si no era Natalio Ceccarini, no, creo que no era, no me acuerdo el nombre ahora tampoco, pero le dice, puedo, si me permite, voy a despedirme como yo lo hacía, con una oración, que cada uno lo haga en silencio, así armonizamos el ambiente. Y el director le dice, sí, cómo no, con todo gusto. Bueno, yo lo voy a hacer como lo hacía en esa época. Ahí viene mi respuesta. Y se desarrolló el Padre Nuestro en latín antiguo. Y después se chequeó, y era el latín antiguo. Miren ustedes la importancia de tener corroboraciones, que podía haberse dado o no, porque uno no le puede pedir mucho. Estaba todo bien, no había dudas, pero me contestó de alguna manera lo que yo estaba insistentemente preocupado con eso. Y todo eso que vino así, primero, estudiar la mediunidad. Segundo, tener firmeza en nuestras cosas y la mente abierta. Una de las preocupaciones más grandes que tenemos que tener es no llegar al estado donde se nos cierre la conciencia y no querramos aceptar opinión de nadie. Eso es ya ahí requiere un tratamiento especial, ¿no? Pero bueno, todo esto que estamos aprendiendo nos tiene que poner en alerta, pero tampoco fanatizarnos con estas cosas, porque estamos aprendiendo los unos de los otros. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que caminemos aprendiendo a discernir las cosas. Por algo pasan, y cuando uno tiene que sacar a entidades que puedan estar apegadas porque
el ambiente donde estábamos no fue óptimo por algún motivo, lo tenemos que hacer con amor, pero también con firmeza. Y cuando son así grupales que están en la casa, en una casa, puede estar afectado las personas completas, todas, la familia, o una parte de la familia. Entonces ahí hay que evaluar todo eso. Por eso bien decía ustedes y Patricia que todas esas cosas merecen un conocimiento integral. Y cuidado con ir, porque esto es un tema que sí tenemos que cuidar, de no ir a cualquiera que se diga medium, porque uno tiene la tendencia de ir a esos lugares. Yo conocí el caso serio y grave de una persona, cuando yo era adolescente, imagínense, en esa época también existían los mediums, que hacía trabajos en la casa donde vivía. Trabajos de liberación, de abrir camino, no sé lo que haría, con qué astral trabajarías, era lógico, hoy en día lo sabemos, pobre. Bueno, esa señora, te tocó la parte triste al desencarnar, y la casa, el hijo vivía enfrente de la casa, había hecho la casadera adelante. Y esa casa no pudo ser habitada hasta donde nosotros nos fuimos, nos vinimos para Capital. No, pasaron años que no podían ser habitadas por nadie, pintada de rojo, de afuera y de adentro. No la pudieron vender, nada. Se escuchaban ruidos, se escuchaban todas las fuerzas que estaban ahí acumuladas. Que no es obra ni de Satán ni de nada. Esto es bueno que la gente lo sepa también. Pero también sepamos que nadie más que nosotros somos capaces de resolver los temas que tenemos. Podemos pedir orientación, porque uno necesita saber todas estas cosas, pero nada más que eso, porque después buscar a alguien que nos haga el trabajo por nosotros, corremos el riesgo que nos estafen porque nos cobran y encima se agrava la cosa nuestra, ¿no? Bueno, pero nos quedamos con la clase muy positiva, los datos que diste fueron excelentes, así que enriquecen mucho todo esto. Muchas gracias. Y un aplauso, por lo menos, si podemos. ¿No? Vení. Gracias. No, gracias a vos. Hola, Fede. Hola, Sí, Fede. sí, Leo. Sí, quisiera agradecer por la charla. Estuvo, la verdad, muy linda, muy abarcativa, me gustó mucho. Si bien sabemos que este tema es un tema muy amplio, que no se puede resumir en 40 minutos, 50 minutos, porque es amplísimo. La verdad que estuvo bastante claro, tomó muchos temas. Tenemos que recordar y recalcar siempre, ¿no? Que esto va muy atado a la ley de causa y efecto, que nos vamos imantando de seres que se nos acercan, como bien dijo una hermana por ahí, los seres están en todos lados, están en nuestras casas, están en los colectivos, están en los caminos, en las calles, en todos lados. Entonces, bueno, uno tiene que tener siempre ese cuidado, más que nada el espírita, que el espírita dice conocer, ¿sí? Dice aprender cosas que quizás otros hermanitos que están en otros caminos no. Entonces, estar siempre atentos, atentos y vigilantes, como decían, ¿no? Para que ese tipo de energías no se nos apeguen, por decirlo de alguna forma. Y en el caso de que haya una, por decirle así, una obsesión transitoria, bueno, en realidad son todas transitorias porque todas duran más o menos tiempo, pero son todas transitorias, tarde o temprano. La persona obsesada eh, logra tener una cierta comprensión o logra tener los cambios que tiene que hacer como para librarse, desembarazarse de ese tipo de energías, ¿no? Pero lo primordial es el cambio, como dijeron en la misma clase, el estar atento, el mejorar moralmente, como dijo también ahí el hermano Bruno,
tener mucho en cuenta nuestros actos, nuestros pensamientos, y todo hace a esa famosa psicoesfera que nos rodea, y esa psicoesfera que nos rodea, de la que nosotros mismos nos armamos, es la que va a atraer o repeler, hermanitos, en conclusión. Nosotros sabemos, en la sociedad nuestra hacemos liberación de hace muchos años, y tenemos la constatación de muchos hermanos que han sido ayudados, afortunadamente encarnados y desencarnados, ¿no? Pero muchos de esos hermanos encarnados que son ayudados muchas veces no producen cambios en su vida. Van, se los libera, y siguen su vida como siempre, con sus vicios, con sus errores, no hay un cambio real, moral, íntimo. Y esos hermanitos espirituales que de alguna forma se los convence mediante la psicología del amor, para retirarse, para entender que todo eso que está haciendo en realidad le hace mal a él mismo, y si no le hace mal ahora le va a hacer mal con el tiempo. Esos hermanitos se retiran y son beneficiados gracias al mundo espiritual, para retomar un camino nuevo, ¿no? Pero los hermanos encarnados que no logran esos cambios, lamentablemente atraen otros hermanos con la misma categoría. Entonces, ese cambio que no se logró, es lo que tarde o temprano imanta otra vez energías similares. Entonces, por más que uno vaya a otro lugar para que le ayuden, si el cambio no viene de adentro hacia afuera, lamentablemente las cargas van a estar acompañándolo siempre. Entonces, lo primordial es el cambio, la reforma íntima, eso es lo primordial. Es más, yo siempre hablo con un compañero de trabajo, eh, espírita, ¿verdad? Él es amante, por decirlo así, de la desobsesión, vamos a llamarlo de esa manera. Para él la desobsesión lo es todo. Y siempre le digo, en realidad la desobsesión no es todo, la reforma íntima es todo. El llegar a comprender el camino del amor, del crecimiento, de toda esa conjunción de virtudes que uno debería adquirir con el tiempo, y con el conocimiento. Eso es lo que nos lleva a que en algún momento en este plano Tierra no haga falta la liberación. Y entonces, eh, lo primordial no es la liberación, sino la reforma íntima, volver al camino del amor. ¿Sí? Eso es todo, no hay mucho secreto. Uno puede pedir por otra persona, como se dijo por ahí, las oraciones van a llegar, a veces las oraciones no llegan a las personas físicas, pero sí a las personas, perdón, a los espíritus, o, por decirlo de alguna forma, a los entes espirituales que rodean a esa persona. Entonces, la oración siempre también es efectiva, ¿sí? Yo menciono esto porque alguien hizo hace un rato de una persona que sí se podía pedir por otra persona, ¿sí? Sí, se puede pedir por otra persona, y a veces hasta se puede desembarazar a esa persona del ser obsesor, pero si esa persona no produce un cambio, se va uno y viene otro. Es así de simple. Bien, no quiero hacerlo más larga, les pido disculpas si hablé demasiado. Me encantó, la verdad que me encantó la charla. Fue muy linda, muy agradable, como dije hace un ratito, muy abarcativa porque tocó muchos temas resumidos, lamentablemente por cuestiones de tiempo, pero la verdad que excelente. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias a todos, chicos. Ahora sí, la oración. Sí. Antes de terminar, una breve, cortísima oración para ir cerrando los ojos, dejando pasar a fluidos amorosos que nos envuelvan, armonizando los sentimientos y pidiéndole a nuestro Padre. Amado Padre, te damos gracias por otra reunión, por otros sábados aquí reunidos, a nuestros ángeles guardianes, a nuestros mentores. Les damos gracias a los nobles protectores de esta casa, a Bernardo y Pilar, a Francisco Javier. Muchas gracias por la asistencia y por dejarnos llevar a cabo las tareas. Muchas gracias a todos, que se haga siempre tu voluntad y que así sea. Muchas gracias, muy amables.